Buenas tardes, amigos y hermanos que nos están viendo y escuchando. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida a este estudio bíblico y servicio de adoración. Este día en que estaremos hablando acerca de la Biblia, ya que se conmemora a nivel mundial el Día de la Biblia. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico y vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque te manifiestas a cada momento en nuestra vida. Te damos gracias porque derramas en nosotros ricas bendiciones en cada momento. En estos momentos queremos poner en tus manos el estudio bíblico que nuestro hermano David Montemayor ha preparado, Señor. Sabemos que tú lo has guiado y sabemos, Padre, que va a ser de gran enseñanza para nuestras vidas. Está pues con nosotros, está con cada uno de los miembros de nuestra iglesia, de los congregantes, con cada uno de nuestros amigos que nos están viendo y siguiendo a través de esta transmisión. Bendíceles, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bienvenidos a nuestra escuela bíblica dominical. Continuaremos estudiando temas relacionados con la Biblia. En esta ocasión veremos cómo se encuentra organizada y cómo se dividió en versículos y capítulos. La Biblia es una colección de 66 libros, una verdadera biblioteca, escritos bajo inspiración divina por diferentes autores, en diferentes épocas, en diferentes lugares y desde distintos puntos de vista, pero unidos entre sí por una fuerte temática religiosa y un mismo mensaje espiritual. La Biblia contiene ejemplos sublimes de historia, poesía, oratoria, cuento corto, etc. En realidad, contiene todos los géneros literarios conocidos, pero conviene recordar que los libros de la Biblia no fueron escritos con fines puramente literarios, ni fueron coleccionados como una antología de literatura bella, sino para registrar e interpretar la revelación de Dios. Por eso, el autor de la epístola a los Hebreos dice: Dios habló de diversas maneras. Hebreos 1:1. Los cristianos hemos recibido la Biblia con amor y reverencia, reconociendo que Dios es su autor, es decir, como palabra de Dios. No todos los autores están de acuerdo en quién fue el primero que llamó Biblia a la palabra de Dios escrita. Miles, autor protestante, dice que el primero que llamó Biblia a las Sagradas Escrituras fue Crisóstomo en el siglo V después de Cristo. En cambio, Mosh, autor católico, dice que el primero en llamar Biblia a las Sagradas Escrituras fue San Clemente, uno de los padres apostólicos en el siglo II después de Cristo. Como quiera que sea, los primeros cristianos no llamaban Biblia a las Sagradas Escrituras. La palabra Biblia comienza a usarse y popularizarse algunos siglos después. La Biblia tiene dos grandes divisiones. 1. Antiguo Testamento. 2. Nuevo Testamento. El primero en usar los términos Antiguo y Nuevo Testamento fue Tertuliano en el siglo II después de Cristo. Varias veces en la historia y principalmente en el Sinaí, Dios se compromete a procurar el bien y la prosperidad de la nación escogida, pero al mismo tiempo la nación escogida acepta someterse a ciertas condiciones religiosas y morales solemnemente promulgadas por Dios. Por lo tanto, la relación de Dios con su pueblo escogido adquiere la forma de un pacto o convenio en donde ambas partes tienen su parte que cumplir. Pero mediante este pacto, alianza o convenio, Dios expresa su voluntad y le promete a su pueblo una herencia de bienes materiales y espirituales, y fue así que, de la noción de pacto o alianza ligada a herencia, se pasó a la noción de testamento, aunque en la Biblia la noción de testamento no expresa la voluntad de los muertos, sino la alianza de los vivos. Por esto hemos dicho que a estas dos partes de la Biblia se les puede llamar con toda propiedad Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto se mencionan algunos pactos establecidos entre jeques, reyes y sus pueblos. El de Abraham con Melquisedec, Génesis 14, del 13 al 24. El de Abraham con Abimelec, Génesis 21, 22, 34. El de Isaac con Abimelec, Génesis 26, del 26 al 32. El de Jacob con Labán, Génesis 31, del 43 al 55. El de Salomón con Hiram, Primera de Reyes 5:12. Por su parte, los arqueólogos han encontrado muchos pactos escritos en tablilla de barro, con caracteres cuneiformes, como el que impuso Rim-Sen de Sumaria a un príncipe elamita que data del siglo VIII a.C. En las excavaciones de Mari, en 1936, se encontraron pactos del siglo XV a.C., establecidos entre los gobernantes de Mari y los de Asiria y Babilonia. Igualmente se encontraron pactos entre la correspondencia de Amarna y Ugarit.
Se ve entonces que en los antiguos tiempos del Antiguo Testamento los pactos eran parte de la cultura de los patriarcas y del pueblo hebreo, y Dios, para hacerse entender de su pueblo escogido, usa un elemento cultural de ese tiempo, el pacto. Dios siempre se relaciona con el hombre a través de su cultura. La Biblia originalmente no estaba dividida en capítulos y versículos. La Biblia que usaban los primeros cristianos no tenía capítulos ni versículos. La división en capítulos la hizo Esteban Langdon en el siglo XIII de nuestra era. Esteban Langdon fue profesor de la Universidad de París, fue arzobispo de Canterbury y posteriormente fue cardenal. Murió en 1228. La primera Biblia que apareció dividida en capítulos fue la llamada Biblia Parisiense. Esta Biblia era manuscrita, es decir, escrita a mano, porque la imprenta todavía no se inventaba. La división en versículos se hizo hasta el siglo XVI por Roberto Estienne. Este Roberto Estienne fue un erudito filólogo e impresor francés. Fue el segundo hijo de Enrique Estienne, fundador de una familia que por 3 generaciones se distinguió por la belleza de sus obras de arte en la imprenta. Roberto nació en París en 1503, fue tipógrafo del rey Francisco I, realizó magníficas ediciones de la Biblia en griego, hebreo y latín. Bajo el reinado de Enrique II, marchó a Ginebra con toda su familia. Allí se convirtió al protestantismo abrazando el calvinismo y murió en Ginebra en 1559. Esto explica por qué la Biblia que imprimió Juan Gutenberg en su imprenta tuviera capítulos, pero no versículos, porque los versículos todavía no se usaban cuando Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles. Vemos entonces que la división en capítulos y versículos no es de inspiración divina, y en algunos pasajes está mal hecha. Por ejemplo, obsérvese los 2 primeros capítulos del Génesis. El capítulo 1 termina en el versículo 31, pero de este modo interrumpe el primer relato de la creación, que en realidad termina en el versículo 3 del capítulo 2, y este capítulo 2 debió haber empezado en el versículo 4, porque es en este versículo 4 donde empieza otro relato de la creación. Sin embargo, ya no es posible modificar esta división en capítulos y versículos porque ha sido consagrada por el uso de muchos siglos. Los libros del Antiguo Testamento se clasifican de la siguiente manera. Pentateuco. Son 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Libros históricos. Son 12 libros. Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Libros poéticos. Son 5. Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, Salmos, Proverbios. Libros proféticos. Se dividen en profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores son 4. Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. Profetas menores son 13. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los libros que nosotros los cristianos clasificamos como históricos, los judíos los clasifican como proféticos, y creo que tienen razón, porque la finalidad de estos libros no es relatar historia. Sus mensajes son básicamente religiosos, contienen el relato de las relaciones de Jehová con su pueblo escogido, vistas a través de los ojos proféticos de sus autores.
Estos libros, solo en segundo término, son históricos. En primer término y como objetivo principal, sus autores tuvieron más interés en enseñar verdades religiosas que en relatar sucesos históricos. Estos libros están envueltos en todas sus partes en una atmósfera intensamente profético-religiosa. Reflejan una fe sublime en Jehová, el Dios de Israel, fe en sus planes para la nación y en el triunfo de esos planes de Dios. Hay la firme convicción de que en todos los sucesos de su historia están sostenidos por los ilimitados poderes del cielo y que al final el triunfo será para ellos y no para los pueblos que no tienen a Jehová como su Dios sustentador. Los judíos vieron en estos libros la voz de los profetas hablando en nombre de Dios y no la voz de historiadores. Clasificarlos como históricos es darle más importancia a lo secundario que a lo primordial. Es darle más importancia a la historia humana que al mensaje de Dios que en ellos se proclama. Los libros que en nuestra versión Reina Valera se conocen como Primero y Segundo de Crónicas, en otras versiones se llaman Primero y Segundo de Paralipómenos. En hebreo, estos libros se llaman Dibre Hayamim, que se traduce al español como Palabras de los Días o Acontecimientos Diarios o Anales. Se llaman así porque los antiguos hebreos anotaron en estos libros como si fuera un diario, los acontecimientos más relevantes de los reyes que gobernaban al pueblo. Los 70 les pusieron a estos libros paralipómenos, palabra que puede traducirse al español como cosas omitidas, porque según ellos relatan acontecimientos o sucesos que se omitieron en los libros de los reyes. El nombre de Crónicas fue puesto a estos libros por San Jerónimo al hacer su versión latina de la Biblia, conocida como Vulgata, en el siglo IV después de Cristo. Los libros del Nuevo Testamento se clasifican de la siguiente manera. Evangelios. Son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Histórico. Un libro, Hechos o Actos de los Apóstoles. Epístolas de San Pablo. Epístolas eclesiales o dirigidas a iglesias. Son 9. A los Romanos, Primera a los Corintios, Segunda a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, Primera a los Tesalonicenses y Segunda a los Tesalonicenses. Epístolas personales o pastorales. Son 4. Primera a Timoteo, Segunda a Timoteo, a Tito y a Filemón. Epístola a los Hebreos. No sabemos quién fue su autor. Epístolas universales o católicas. Jacobo o Santiago. Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Profético o apocalíptico. Un libro, Apocalipsis o Revelación de Juan. La Biblia fue escrita originalmente en diferentes materiales. Los 10 mandamientos fueron escritos en piedra. Éxodo 34:28. Isaías escribió en una plancha de madera. Isaías 8:1. Ezequiel dibujó un mapa en un adobe de barro. Ezequiel 4:1. Jeremías dictó a su secretario Baruc, quien escribió en un rollo posiblemente de cuero. Jeremías 36:4. Zacarías escribió en una tablilla probablemente de cera. Lucas 1:63. En la antigüedad, cuando no existía la imprenta, los libros se escribían a mano, por eso se les llama manuscritos, del latín manu scripta, escrito a mano. Ya se pueden imaginar cuánto tiempo se necesitaba para escribir una Biblia completa. Ninguno de los escritos originales, autógrafos escritos de mano y puño de los autores de los libros de la Biblia existen. Todos están perdidos. El Éxodo que escribió Moisés, los Salmos que escribió David, el Eclesiastés que escribió Salomón o la profecía que escribió Isaías o las que escribieron los otros profetas no existen.
La pérdida de estos documentos autógrafos se puede explicar por el hecho de que los judíos no podían usar en la liturgia del templo o de las sinagogas manuscritos deteriorados por el mucho uso, pero tampoco los podían destruir porque era sacrilegio. Simplemente los guardaban en lugares especiales para ellos llamados genisa, y en esos lugares acababan de destruirse por la acción del tiempo, del polvo o de la humedad. Lo que tenemos ahora son copias de copias. Es a estas copias a las que llamamos manuscritos originales, no porque sean los autógrafos originales de los autores bíblicos, sino porque están escritos en las lenguas originales de la Biblia: hebreo, arameo y griego. Ahora bien, el hecho de que no tengamos los autógrafos de los escritos bíblicos no es motivo para dudar de la fidelidad del texto bíblico. La Biblia fue escrita en el transcurso de 1000 años y es el libro más antiguo mejor documentado. Por ejemplo, de la Ilíada o la Odisea de Homero tampoco se conservan los originales autógrafos escritos de puño y letra de Homero. Esos están perdidos y solo se conservan, al igual que de la Biblia, copias de copias, y de estas se conservan 12 o 15 copias en todo el mundo. En cambio de la Biblia se conservan unas 6 o 10,000 copias. En consecuencia, tenemos más bases para confiar en el texto bíblico que para confiar en los textos homéricos. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para ustedes. El próximo domingo continuaremos con estudios relacionados con la Biblia. Dios les bendiga. Gracias a Dios por este interesante estudio bíblico que nos ofreció nuestro hermano mayor acerca de cómo está estructurada la Biblia, cómo está organizada, cómo fue que se dividió en versículos y en capítulos. Y le pedimos a Dios que Él siga guiando a nuestro hermano para que sigamos aprendiendo cada vez más y más acerca de su palabra. Vamos a comenzar con nuestro servicio de adoración y vamos a orar a nuestro Dios en esta tarde. Acompáñenme ahí en sus hogares. Padre nuestro, gracias te damos. Te damos gracias por este estudio bíblico. Te damos gracias porque usas a nuestro hermano David Montemayor para que a través de él tú nos vayas enseñando cada vez más y más acerca de tu palabra. Ahora en estos momentos, Señor, queremos poner en tus manos el servicio de adoración. Ponemos en tus manos al pastor, al hermano Daniel Hurtado Villaseñor, ya que a través de él, Padre, tú nos vas a traer la enseñanza de este domingo, la predicación de tu palabra, Padre. Está con cada uno de los miembros de nuestra iglesia que participan en este culto. Bendice al grupo de alabanza. Bendice a cada uno de los que están participando y de los que hacen posible, Señor, este servicio de adoración. Gracias, Padre, porque tú nos usas en tu obra, en tu ministerio. Que todo lo que se haga aquí sea para gloria y honra tuya. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para que podamos ser receptivos a lo que tú nos vas a decir a través de nuestro pastor. Está pues con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bellas palabras de
Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, versículos del 7 al 14. Libro de Salmos, capítulo 19, versículos del 7 al 14. Y vamos a hacer esta lectura bíblica. Acompáñenme ahí en sus hogares. La palabra de Dios dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Muy buena tarde, queridos hermanos y amigos. Un gozo una vez más estar con ustedes como cada domingo, cada jueves y cada vez que haya oportunidad de compartir la palabra de Dios, pues es una bendición para su servidor. Y agradecer a Dios que un domingo más nos deja reunirnos. Espero que cada uno de los miembros de la iglesia estemos atentos a este tiempo, que demos prioridad a estar un rato en comunión, estar atentos a lo que Dios tiene que enseñarnos. Tal vez algunos por el trabajo no puedan estar y vean la repetición, pues qué bueno,
pero que no sea otro motivo el que nos aleje de estar. El Señor nos dejó 6 días para trabajar, para descansar, para pasear, pero el primer día de la semana es importante porque aparte de que descansemos, estemos con la familia, también tenemos que estar en comunión como iglesia, en comunión con la palabra de Dios. Y platicando un poco con nuestro hermano David Montemayor, mencionábamos de el poco énfasis que hemos hecho en agosto, el mes de la Biblia, a través de la Convención Bautista y Mundial y de muchos cristianos. Se hace énfasis en regalar una Biblia a alguien, está orando por una familia. En las escuelas dominicales se hace una lista de cuántos versículos estamos leyendo personalmente. Y pues debido a esta pandemia, lo que estamos pasando, el aislamiento, que no podemos estar como iglesia, sí debemos de considerar la importancia de la palabra de Dios. No solamente hacer énfasis en agosto como el mes de la Biblia, yo creo que todos los meses del año, pero sí un énfasis especial. Les decía, nosotros en el Calvario, pues, como familias hemos regalado, o nos hemos propuesto comprar y pensar en alguien y regalar una Biblia. La verdad no lo hemos hecho en el Calvario ni en Faro, pero ahora que también en la escuela dominical estamos aprendiendo de cómo llegó la Biblia, cómo se ha traducido y lo importante, quiero compartir algo de la palabra de Dios acerca de la Biblia, de lo que enseña la Escritura, de lo que debemos hacer. Y hoy quiero compartir con ustedes algo de Apocalipsis. Si usted quiere abrir su Biblia juntamente conmigo, Apocalipsis capítulo 1, porque aquí vamos a encontrar 3 verbos activos que hablan acerca de lo que el Señor Jesús o Dios espera que hagamos con su palabra, con la Biblia. No solamente que la oigamos. Y hoy quiero compartir con ustedes acerca de leyendo, oyendo y guardando la palabra de Dios. 3 verbos activos: leyendo, oyendo y guardando la palabra de Dios. Apocalipsis 1, versículos del 1 al 3, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Qué manera tan especial de cómo dice que la revelación es de parte de Dios a través del Señor Jesucristo. Y empieza con una bienaventuranza. La palabra bienaventurado también se puede traducir como dichoso, como feliz, como bendecido. Si usted le pone cada una de esas expresiones a este versículo, podrá decir: bendecido el que lee y el que oye la palabra, dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y qué mejor manera de saber que Dios, a través de su palabra, de la Biblia, tiene promesas, tiene bendiciones, tiene consuelo, no solamente para aquel que la lee, sino también para aquel que la escucha y la guarda. La razón principal por la cual la palabra de Dios muchas de las veces no sacude nuestras vidas es porque nos hemos limitado a pasar las vistas por las líneas de este sagrado libro. Vamos leyendo, nos vamos como que de largo, sin ir más allá. Cuando la Biblia nos invita a leer sus páginas, esto implica muchas cosas que a veces no alcanzamos a percibir. Y tenemos que analizar
Yo le invito a que en este mediodía juntos veamos algunos textos, algunos pasajes de la Biblia y que los consideremos con profundidad. El primer consejo que yo puedo ver aquí en este pasaje y es de parte de Dios es que no solo la leamos, sino que la obedezcamos. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que la oyen y sobre todo los que la guardan. Este versículo nos habla de 3 acciones, les decía 3 verbos activos que debemos tener nosotros como creyentes muy presentes al leer la palabra de Dios, al tener acceso a una Biblia. Leer, que en griego es agnosis, y que quiere decir volver a conocer o reconocer. No es solamente darle un vistazo. Yo leo 20 capítulos al día, yo leo 50 capítulos al día. Excelente, hermano, excelente, amigo. Pero ¿qué tanto estamos reconociendo en ella un mensaje divino, un mensaje de parte de Dios que usó, como hemos visto en la escuela dominical, a cerca de 40 hombres en diferentes épocas, y vemos lo divino y humano de la palabra de Dios? ¿Qué tanto estamos reconociendo que ese consejo viene de parte de Dios para que hagamos algo, o un consejo de Dios para que ya no sigamos haciendo aquello que no va en la voluntad de Dios? Por eso dice aquí la Escritura, al que lee, reconocer, y más cuando dice la Escritura que el tiempo está cerca. Oír. El mismo apóstol Pablo en Romanos 10:17 nos dice que ahora pues la fe viene por oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Y el tercer verbo que dice aquí, que guardan las cosas en ella escritas. Guardar tiene un significado como de obedecer. Nosotros como creyentes, creer en el Salvador, creer en el Señor Jesucristo, pero no solamente creer, no solamente oír, sino también seguirle, seguir sus instrucciones. El mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, dice de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Ese es el distintivo. Ese es cuando somos bienaventurados, cuando nos va a ir bien, cuando vamos a ser prosperados, cuando no solamente repasamos la Biblia con nuestra vista y leemos, cuando guardamos y obedecemos sus mandamientos. El mismo Señor Jesucristo pone un ejemplo de la obediencia, de escuchar la voz, de atender su llamado. Allí en el Evangelio de Mateo, si usted quiere hablar conmigo, Mateo capítulo 21. Aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 31. Dice la palabra de Dios: no obstante, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo mío, ve, trabaja hoy en la viña. Pero él contestó diciendo: no quiero. Sin embargo, después, retractándose, fue y obedeció. Luego se acercó al otro y le dijo lo mismo, y él contestó diciendo: yo iré, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos les contestaron: el primero. Jesús les dijo: de cierto les digo que los publicanos y las prostitutas irán antes que ustedes al reino de Dios. Y si vemos el contexto de Mateo 21, está hablando el Señor Jesucristo con fariseos, con escribas, con conocedores de la Biblia, de las Escrituras,
de la ley, de los rollos. Y le está diciendo, tal vez ustedes sepan muchos versículos de memoria, tal vez ustedes no salgan del templo, pero ¿qué tanto están obedeciendo? ¿Qué tanto están creyendo en mí? Y hace mención a dos tipos de personas que no eran muy bien vistos en el tiempo del Señor Jesucristo y tal vez ni hoy. Dice aquí, las prostitutas y los publicanos irán primero. Y recordando este evangelio de Mateo, ¿quién fue Mateo? Antes de ser este evangelista, antes de ser un apóstol fiel del Señor Jesucristo, fue alguien que recobraba los impuestos de los judíos para el imperio romano. Era un publicano, alguien que tal vez no era bien visto. Pero Mateo oyó la voz del Señor Jesús cuando le dije, venid, sígueme, y entendió que no solamente era de escuchar la palabra de Dios, también era de atender su llamado a obedecerla, a guardarla en su corazón. Hay algo importante, queridos hermanos y amigos. La Biblia no es solamente para leerla. Yo he hecho algunas visitas durante la semana y veo que algunos tienen Biblias, creyentes y no creyentes, o cristianos y no cristianos, en muchos hogares, en muchas casas, aún en negocios. Tienen una Biblia abierta, la tienen una repisa muy bonita, con una carpeta. Y la tienen ahí solamente abierta. Espero que la puedan leer durante cada día de la semana. Pero la Biblia es no solamente para leerla o tenerla ahí en un lugar especial, en el buró, junto a en la recámara o en la sala principal de la casa. La Biblia es para amarla. Hoy en día vemos que muchos son los creyentes que sí la leen, y muchos también tienen el agrado de leerla, pero no muchos la aman al grado de invertir suficiente tiempo para escudriñarla, para inquirir, como dice el salmista, yo quiero inquirir, más profundamente quiero saber qué es lo que el Señor me está diciendo a través de su palabra. Y pienso que no es lo mismo leerla que amarla, porque muchos no quieren sacrificar ciertas actividades, cierto tiempo, por el trabajo, por el deporte, por una diversión, tal vez hasta por la televisión o por otras cosas, que invertir tiempo en inquirir en la palabra de Dios. Es muy diferente leerla a amarla. Yo espero que en este mes estamos viendo lo que costó, la sangre que costó de aquellos colportores que expusieron su vida, su familia, por traer la palabra de Dios de otros continentes. Nosotros tengamos ese valor y ese aprecio, no solo de leerla, sino de amarle, dejar ciertas cosas para pensar en lo que el Señor nos quiere decir a través de la Escritura. El salmista, en el Salmo 119, versículo 97, nos da la misma palabra del escritor, un consejo también muy importante para que cuando le leamos, cuando le escuchemos, también nosotros podamos meditar en lo que dice la Escritura. En el Salmo 119, 97, dice el salmista, «Cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella está mi meditación». Qué hermoso pensamiento. Yo creo que él leyó un pasaje y durante el día en su trabajo, tal vez David en el campo cuidando el rebaño podía decir, ay Señor, cuando veo las estrellas y los cielos, veo cuán grande eres. O sea, eso es meditar. Meditar es concentración y aparte una reflexión profunda asociado con un tema. Por eso el salmista dice, todo el día en ella está mi meditación. Estoy reflexionando acerca de lo que acabo de leer. La palabra hebrea agaj, que significa meditar, también se traduce de otras formas, dependiendo del contexto en que se trate. Y eso nos hace darnos cuenta del profundo significado de este vocablo. Algunas de sus traducciones son meditar, repetir, hablar, gemir, imaginar, entre otras, y es lo que nos debe hacer
llevar la escritura, no solamente leerla. Dios tuvo que darle un consejo directamente a Josué cuando iba a entrar a conquistar Canaán. Y le dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, una vez la palabra guardar, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la importancia de la Biblia, queridos hermanos, amigos. No solo de tenerla en un lugar especial ahí, ¿verdad? En una repisa, en algo lindo. Sino dice aquí, meditar de día y de noche, guardarla. Y viene lo más importante, dice aquí, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora viene la práctica, la obediencia, el paso de fe. Y entonces dice, y lo dice Dios, se le está hablando directamente a Josué, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermoso, hay bendición al meditar en la Escritura, estar pensando qué es lo que el Señor quiere decirme. Les decía en un principio, qué consejo me está dando Dios para que haga, o qué consejo también me está dando la Biblia para que deje de hacer lo que estoy haciendo. Voy a prosperar y me van a salir las cosas bien. En la Biblia encontramos algunos pasajes donde la Escritura es como alimento. Dios habló con Ezequiel y le da un consejo que hoy también vendría siendo para nosotros. No solo leer la Biblia, sino alimentarnos de ella. Alimentarnos de la palabra de Dios. En Ezequiel, usted va conmigo a la Biblia, al Antiguo Testamento. En Ezequiel, capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice la Escritura, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, vemos cómo el Señor Jesús llegó la prueba, llegó la tentación en el desierto, ahí en Mateo 4, y él pudo estar fortalecido porque él, al igual que Ezequiel, estaba alimentado de la palabra de Dios. Es un contraste y muchos años después vemos que el efecto de la palabra en la vida de un creyente, cuando nos alimentamos de ella, podrá decirse que es el mismo resultado. ¿Por qué el ángel le dice a Ezequiel que coma? Cuando hablamos de comer, esto implica la digestión, que es la transformación de los alimentos que han sido digeridos. Los alimentos, gracias al proceso de la digestión, se convierten en sustancias que pueden ser absorbidas y asimiladas por el organismo. Nos van a dar energía, ya que la comida se transforma en nutrientes necesarios para nuestra vida. La comida nos da fuerza y nos ayuda a crecer. Cuando el alimento entra en nuestro organismo, es asimilado para formar nuevas células y tejidos. Y así parte de ese alimento se integra en nuestra vida y se convierte en parte de nosotros. Lo mismo ocurre con la palabra del Señor. Nos da fuerza, salud y pasa a formar parte integral de nuestra vida en el Señor. ¿De qué voy a hablar? Pues de lo que me alimenté. Es parte integral de mi ser. El apóstol Pedro le habla a los creyentes y les dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Un proceso. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. La leche espiritual no adulterada para que en ella crezcáis.
si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hablar de leche espiritual es hablar del alimento del recién convertido, y es el medio por el cual se nutre. Y algo muy importante, a un bebé, un recién nacido, ahí viene cómo se inmuniza su organismo, aparte de proveer crecimiento. Cuando nos referimos a la leche espiritual, sería importante mencionar lo que las mamás producen con la sabiduría de Dios para alimentar a un bebé. En los primeros días de que nace el bebé, hay algo que se conoce como el calostro. Y viendo aquí en Wikipedia, les comparto, el calostro es un líquido secretado por las glándulas mamarias durante el embarazo. Y los primeros días después del parto, se forma este compuesto por inmunoglobinas. Espero que mis hermanos químicos que están viendo estén de acuerdo con esto. Inmunoglobinas, agua, proteínas, grasas y carbohidratos en un líquido ceroso y amarillo. Para el recién nacido, para ese nacimiento del bebé, el Señor lo prepara y se hace uno de los alimentos más importantes de su vida, los primeros días o las primeras horas incluso del nacimiento. El calostro es el alimento en la primera leche que se produce y su duración está entre los 2 y 5 días antes de que se empiece a producir la leche definitiva. Ese alimento es ideal y primordial, ya que en él está la primera inmunización del bebé y resuelve además las necesidades alimentarias de sus pequeños órganos, aún no maduros. Qué importante, hermanos, es nosotros también ser inmunes a ciertas cosas, a ciertas tentaciones, a ciertos caracteres. Tenemos que desear la palabra de Dios como esa leche que nos va a fortalecer cuando venga la prueba. Vemos que en Mateo 4 el Señor Jesús llegó a la prueba y Él respondió con la palabra. Estaba fortalecido, no humanamente, sino espiritualmente, en base a la Escritura. Cuando el tentador llega y le hace propuestas, el Señor Jesús le dice, escrito está, la Biblia. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y así vemos cómo el enemigo no pudo con él. Y nosotros, creyendo sus promesas, teniendo su palabra en nuestra vida, también venceremos, hermanos. Ahora el apóstol Pedro le dice a los creyentes, ahí en 1 Pedro, que nosotros la deseemos. Pero si aparte la deseamos, no solo la deseamos, sino que nos deleitamos en ella, vemos que también hay bendición. El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La Biblia. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Yo espero que nosotros también deseemos más la palabra de Dios que el oro, que el dinero, que diversiones. El salmista le da el valor real a la Escritura. Deseables son más que el oro. Y por último, hermanos y amigos, el Salmo 119, 105, algo muy bonito, dice que la Biblia, la palabra de Dios es como una lámpara que nos va a iluminar cuando andemos en la oscuridad, nos va a sacar de apuros, nos va a dar una luz para saber discernir el camino por donde vamos y no perdernos el rumbo. El Salmo 119, 5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos una luz que nos guíe, una luz que nos ilumine. La palabra leyere, emparentada con limnum, se recolecta, tiene que ver con aquello que se recolectaba para hacer fuego y alumbrar.
se deriva de una palabra como de leña. En el tiempo bíblico pues no había energía eléctrica y cosas así, pero sí era importante. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual nosotros debemos estar atentos. Dice segunda de Pedro, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Así que, queridos hermanos, no solamente en este mes podamos tener presente, hermanos, el énfasis de estar atentos, no solamente de leer, también de oír atentamente lo que el Señor quiere para nosotros, y guardar la que estamos viendo es ponerla en práctica. Nuestra vida debe fusionarse con la palabra de Dios, estar pegados, estar juntos. Y no debemos de contentarnos con solo leer este sagrado libro. Tenemos que amarlo, meditarlo, obedecerlo, disfrutarlo y digerirlo. Parecida a ti,
Damos gracias a Dios por este hermoso mensaje que nos envió en labios de nuestro hermano pastor. Le agradecemos también el que nos haya permitido estar reunidos en un mismo espíritu en este servicio de adoración a Él. Les invitamos a que el próximo jueves a las 7 de la noche nos acompañen en nuestro servicio de oración. Si tienen alguna petición por la cual quieren que oremos como iglesia, les pedimos que a través de los comentarios de nuestra página oficial de Facebook nos los hagan llegar. De esta manera los integraremos a nuestra lista de oración y el jueves estaremos también orando por cada uno de ustedes. Vamos a terminar con nuestro servicio de esta tarde y vamos a hacerlo precisamente con una oración. Oremos a nuestro Dios. Señor, una vez más estamos ante ti y en este momento queremos agradecerte por la oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra y de aprender más acerca de ella. Te pido, Padre, que te quedes con cada uno de los congregantes y miembros de nuestra iglesia, con cada uno de nuestros amigos que también nos estuvieron viendo a través de nuestra página de Facebook en este momento. Quédate con ellos, bendíceles, Padre. Suple sus necesidades, Señor. Te pido por cada uno de los enfermos, Señor, que tú, Padre, les sanes, que tú actúes en sus cuerpos también, Señor. Te pido por nuestro país, que tú, Señor, nos bendigas y que, Padre, nos muestres lo que tú quieres que hagamos en estos momentos. Danos la fuerza, danos la fortaleza, danos la paz, danos la tranquilidad para poder vencer esta enfermedad, Señor. Solamente contigo lo podemos hacer. Quédate pues con nosotros. Bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, ahora y siempre. Amén.